Busque conmigo ahí como está, Segunda de Reyes, capítulo 2, 1 en adelante. Aconteció que cuando el Señor quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabías que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Al parecer, se veía que Elías y Eliseo, mientras iban caminando, le salieron al encuentro unos hijos de los profetas. Se ve que había un grupo de hermanos que se reunían y que profetizaban, y en los cuales Dios les revelaba de su palabra, Dios les revelaba de las cosas que iban a acontecer. Y vemos allí en la palabra del Señor que pareciera como que era algo que se sabía entre ellos. Entre ellos, los profetas conocían lo que iba a acontecer, las cosas que iban a suceder pronto. Es decir, que Elías de alguna manera iba a ser desaparecido, arrebatado, quitado de en medio de la presencia de Eliseo y llevado a otro lugar. Eso es lo que entre ellos parece que Dios le había revelado. Y dice la palabra del Señor que Eliseo expresó y dijo esta palabra: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Elías comenzaba a probar la fidelidad de su discípulo. Comenzaba a probar la devoción de Eliseo. Elías iba a partir pronto y realmente él quería estar cerca de su maestro. Eliseo quería estar cerca de su mentor. No quería perderse la oportunidad de las cosas que iban a acontecer. Dice la palabra de Dios, el versículo 4 en adelante: y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Ya no era Betel, ahora Jericó, unos 50 kilómetros. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo otro grupo. Fíjese ahí la palabra, otro grupo, que eran de los hijos de los profetas, pero ahora este grupo estaba en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy? Ya hay más revelación ahí, te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado ahora al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Qué cosas vendrán ahora, ¿Qué milagros hará el Señor de ahora en más? ¿Qué cosas los profetas pudieron hacer por la mano poderosa del Señor? Ahora, en el versículo 7, Eliseo y Elías se habían detenido de un lado del Jordán y los hijos, los profetas, del otro lado, ¿no? Una distancia alrededor de 50 metros. El río Jordán se desbordaba por ese tiempo, por esa época, así que se debía ser que el Jordán estaba muy crecido, había mucha profundidad y había mucho caudal que corría en el medio. Era bien caudaloso y se desbordaba por los costados. Tal es así que llevaba ramas, llevaba un montón de cosas alrededor, Pero en ese momento Eliseo y Elías se paran de un lado, los hijos de los profetas del otro. ¿Y qué sucede? Miren lo que dice la palabra, versículo 8 en adelante. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. ¿Qué hizo Elías? Golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado,
Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y entonces dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando yo fuese quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Así que imagínense a Eliseo pidiendo cosa difícil y esperando la manifestación de la gloria de Dios para que se cumpla también en su vida. Y dice que tomando entonces Elías su manto, versículo 8, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Quiere decir que se abrieron las aguas del Jordán, que separaron los caudales del río, y que ellos caminaron por el seco hasta llegar a la otra orilla. Escuche este tremendo milagro que Dios hizo en la vida de Elías y Eliseo, y viéndolo del otro lado los profetas. Ahora, ¿le parece conocida esta historia? Sí, en la Biblia está. ¿Cuándo? Moisés abrió las aguas y el pueblo de Dios pasó en seco. Josué también abrió las aguas y dice que el pueblo pasó en seco. Y ahora lo vemos en Elías, que abrió las aguas y esos dos pasaron en seco. Ahora me pregunto, ¿hay algún otro lado en la historia donde digan que pasó esto? No sabemos. A ciencia cierta no lo sabemos. Pero sí sabemos que esto puede pasar. Ahora yo me pregunto, ¿no seremos nosotros el cuarto momento que abriremos las aguas y pasaremos por lo seco? ¿No serás tú el cuarto que abra las aguas y que pases por lo seco? ¿No será la presencia de Dios en ti que te haga pasar por lo seco, habiendo un gran caudal de río que se está desbordando? Claro que sí, si lo crees. Al que cree, todo le es posible. Y es interesante porque la palabra de Dios dice: pídeme lo que quieras, le dijo Elías, que yo haga por ti antes que yo sea quitado. Quiere decir que esto ya era algo que se estaba preparando. ¿Alguno de nosotros conoce lo que nos va a pasar dentro de un par de días? ¿Alguno de nosotros conoce lo que nos va a pasar dentro de un par de años? ¿Usted conoce lo que le va a pasar? Bueno, tenemos la fe y la esperanza que todas las cosas con Cristo nos va a ir bien. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen a esto? ¿Sí? Que todos estamos en el propósito de Dios y que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, todas las cosas nos va a ir bien, pero conforme a los que a su propósito han sido llamados. Y quiero decirte algo, que Elías sabía lo que le iba a pasar. Dios le había revelado. No solamente a Elías, sino a Eliseo. No solamente a Eliseo, sino a todos los profetas, a todas las personas que Dios les revelaba cosas. Porque Dios dice, antes de ejecutar su voluntad, primero les avisa, les dice a sus siervos, los profetas. Y dijo Elías: pídeme lo que quieras. Esta fue una gran invitación para Eliseo. Y él tenía una tenacidad muy grande. 3 veces le había dicho: yo no te dejaré. Yo quiero estar al lado tuyo para ver la gloria de Dios. ¿No le parece raro que Eliseo no pidió cosa extraña? ¿No le parece raro que Eliseo no pidió cosas grandes? Esto tiene mucho que ver con las cosas que nosotros, a las cuales estamos pegados, a las cuales estamos afirmados y a las cuales estamos agarrados. Si nosotros leemos la historia de Eliseo, cuando Dios lo llama a Eliseo, Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. Significaba que Eliseo era una persona próspera, una persona trabajadora y próspera. 12 yuntas de bueyes lo tenían las personas que más dinero tenían en Israel. Entonces vemos que este hombre, Eliseo, cuando es llamado por Dios, cuando es llamado por el Señor, él dice que mata, escuche bien, que mata esas 12 yuntas de bueyes, los desgolla, se los ofrece al Señor, da de comer al pueblo
quema todo lo que era la yunta, las maderas, las quema, entrega todo lo que era para él su fuente de ganancia, lo que él estaba aferrado y agarrado, y sirve al Señor y va tras Elías. Así que Eliseo se había despojado de todo lo que era meramente humano para él, de todo lo que lo aferraba en la tierra. No era cosa rara de pensar que Eliseo iba a poner su vista en las cosas espirituales, iba a poner su vista en las cosas de arriba. Por eso es muy importante para nosotros, cuando Dios nos haga una pregunta, ¿en qué cosas estamos aferrados? Eliseo se había despojado de todo antes. Entonces la respuesta de Eliseo fue muy simple, fue muy clara. Quiero la doble porción que hay en Elías. Quiero lo doble que tiene Elías. Quiero aquello que tiene Elías, pero multiplicado por 2. Señor, dame eso. Quiero ver tu mano doblemente en mi vida. Quiero del espíritu que está en Elías también que esté en mi vida, pero doblemente. Y esto es muy interesante, porque no buscó riquezas, no buscó posición, no buscó poder terrenal, no buscó una solución rápida para su vida. Él buscó lo espiritual, él buscó las cosas de arriba. Por eso el Señor cumplió la promesa con Eliseo. Y ¿sabes qué interesante? Porque la doble porción aparece en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17. La doble porción se le daba al hijo primogénito. El hijo primero, el primer varón de la familia, él se merecía, si pedía, la doble porción de la herencia. Y Eliseo, ¿sí?, como primer discípulo de Elías, estaba pidiéndole al Señor una doble porción de lo que tenía Elías. Le estaba pidiendo al Señor que le dé el doble de lo que Elías tenía, el doble de lo espiritual. ¿Y sabe qué interesante? Porque vemos la vida de Eliseo, y Eliseo hizo 14 milagros hechos por el Señor en la vida de él, y Elías 7. El doble de milagros los hizo el Señor por mano de Eliseo. Y 7 milagros hizo el Señor por mano de Elías. La presencia del Señor sobre Eliseo fue una presencia que continuó el ministerio de Elías. Lo que estaba en Elías siguió, continuó en la vida de Eliseo. Y muchas veces, ¿qué quiere un pastor, un profeta, un apóstol, alguien que está liderando una iglesia? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos como pastores? Le vamos a dar nuestro corazón, tanto Tito que está acá en esta mañana como yo. Siempre queremos que la obra de Dios continúe, que la obra de Dios siga, y que también sigan lo que la visión, el objetivo, la meta, las cosas que nos hemos propuesto, que sigan adelante, ¿sí? Que otros tomen la posta por nosotros. Usted va a decir, pastor, ya se quiere retirar. No, no es así. No, es que otros deben seguir. Es que otros tienen que seguir. Y esta unción y este traspaso se hace en vida. No se hace después de muerto. Se hace en vida. Por eso es muy importante que alguien de los hermanos se va a levantar. Muchos de los hermanos se van a levantar para continuar con la visión que está aquí. ¿Y sabe qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? Que nos entregue la ciudad. Queremos ver la ciudad entregada a los pies de Jesús. Mire, y dice la palabra, si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho. Él tenía que poner la mente y la mirada y el seguimiento a Elías en todo momento. Porque en cualquier momento podía ser arrebatado. Entonces estaba allí pegadito junto a Elías, pegadito en todo momento. Y es interesante también ver cómo Dios cumple las peticiones que sus hijos hacen. Cómo Dios cumple las peticiones. ¿Has venido con una petición en esta mañana? ¿Has venido con un encargo? ¿Has venido con un corazón contrito, triste, humillado delante de Dios?
Yo te quiero decir una cosa, que Dios quiere levantar tu vida, que Dios quiere levantar tu alma, que no pienses más en las cosas de atrás. ¿Te acordás, Pedro? Pedro había negado al Señor y Pedro estaba triste. Pero cuando se encontró con el Señor resucitado, dígame en una parte de la Biblia donde el Señor le diga: Pedro, ¿qué hiciste? ¿Cómo me vas a negar? En ningún momento hubo reproches para Pedro. En ningún momento el Señor cuestionó la vida de lo que había hecho Pedro. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. No hubo reproche. Hubo levantamiento de ministerio para Pedro. Si estás triste, mal, angustiado, angustiada, con desconsuelo, Dios quiere levantarte. No hay reproches. Te has pedido perdón, estás triste, estás mal por lo que has hecho. No te hagas problema. Si ya has arreglado tu vida con el Señor, ya no hay reproche. Lo que hay es un levantamiento de tu vida para que sigas adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya!